¿Qué tal? Buenos días a todos. Después de un tiempito de que nos tomamos vacaciones, volvemos con nuestro ciclo de tertulias de especiales de crítica dialéctica y de el GDH, que como todos saben es el grupo de estudios sobre dialéctica y lucha de clases, del cual formamos parte todos nosotros. Hoy estamos también con un equipo un tanto renovado, esa es la idea. Que empiecen a participar, esa fue la propuesta, que otra gente del GDH empiece a participar de esas tertulias. Así que bueno, estamos también hoy está con nosotros Claudio Sussman, que es bastante conocido en nuestro canal, quien participa bastante seguido. Lo tenemos a Mariano Merlo, que también ha participado en algunos videos, trabajador social y docente de historia, y Javier Villamil, que también ha participado en videos. Él es docente de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Así que, ¿cómo les va, gente? Bienvenidos. Buenos días, buenas, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Y acá se nos suma el remolón, Iván Gabriel Cicchini, docente también en la facultad, docente también de Ciencias Sociales. ¿Cómo va, Iván? Todo bien. Bueno, lo que nos proponemos hoy es tratar la cuestión del tema del progresismo, ¿sí? El progresismo básicamente en América Latina, que está de capa caídas claramente, ¿no? Bueno, en Argentina viene de dos elecciones de derrotas terribles. Más allá que en la provincia de Buenos Aires haya ganado este kirchnerismo kichiloviano, pero luego en la nacional el gobierno de extrema derecha de Milei arrasó, como ni siquiera el mismo Milei se lo esperaba. Tenemos la reciente elección en Chile, donde el progresismo del partido de gobierno, esta coalición de gobierno que en este caso llevaba a una representante del Partido Comunista, sería bueno analizar qué es eso del Partido Comunista chileno. Bueno, si bien sacó a la primera minoría, el resto de las fuerzas, todas sumadas, que van de la derecha a la extrema derecha, son un altísimo porcentaje. En Argentina también es interesante hacer notar el no voto, la poca participación y un relativo importante voto en blanco o voto nulo, que se viene dando gradualmente, pero digo, Argentina tenía la característica de tener un alto nivel de participación en las elecciones. En Chile no, salvo en esta que fue obligatoria, ¿sí? Bueno, tenemos el caso de Venezuela, que Trump, los Estados Unidos, en este caso liderado por el presidente Trump, amenazan con invadirlo. ¿Podemos definirlo como progresismo a la revolución bolivariana? Sí o no, es un caso particular. Bueno, trataremos de debatir sobre eso. Y después, bueno, los casos de Ecuador y Bolivia, donde el progresismo, donde los líderes progresistas le tiraron un par de cohetes y salieron corriendo, se fueron en sus países y ahora están gobernados por la derecha. Y tenemos el nuevo progresismo de México. Bueno, además del de Colombia, con el cual ya con Javier ya hemos hablado, hemos hecho algunos videos, que ahora Petro parece revitalizado con el tema de Venezuela, digamos, ¿no? Pero tenemos también el caso de México, que reedita con Sheinbaum, ¿sí? Continúa la cuestión del gobierno anterior de AMLO. Y este caso de la generación Z, eso va a dar para un video particular, digamos, ¿no? Ahora resulta que el progresismo está en contra de la generación Z. Me voy a meter en una disquisición, no sería el tema, cuando la generación Z tiene mucho que ver con las revoluciones de colores y el progresismo a nivel mundial siempre ha apoyado las revoluciones de colores, ¿no? Pero bueno, son estas dobles caras, ¿no? Y la pregunta creo que nos hacemos, y que es interesante debatir, ¿es el progresismo una
alguna clase de salida al estancamiento, a los niveles de desigualdad, a los niveles altísimos de explotación que existen y que existieron históricamente en América Latina, este desarrollo orientado exclusivamente a los intereses de gran capital, fundamentalmente dedicado a explotación de recursos naturales, ese verso que el progresismo llama extractivismo, ¿sí? Esa aberración de categoría teórica que es el extractivismo, que también lo hemos debatido en este canal. ¿Es el progresismo alguna salida? ¿Qué ha hecho el progresismo cuando ha sido gobierno para zafar de esta situación, pero una superación real, digamos, ¿no? Porque lo que vemos es que tenemos gobiernos progresistas en las cuales se reparte algo mínimamente la riqueza, básicamente con una fuerte participación de dádivas desde el Estado, ¿sí? No alterando para nada las reglas de juego, con lo cual mejora relativamente el mercado interno, pero no cambia las estructuras. Y luego, como reacción, en una población que, según mi opinión, esto también lo podemos debatir, está altísimamente despolitizada, como consecuencia de las dictaduras y los golpes de los años 70 y las políticas de exterminio, de genocidio, altísimamente despolitizada, y entonces le da lo mismo en una elección votar al progresismo y a la otra votar a la derecha o a la extrema derecha. Claramente muchos de los votos que van al progresismo en una elección, 2 años siguientes van a la extrema derecha, y uno se pregunta, ¿cómo puede un votante hacer eso? ¿Tiene algún conocimiento político de lo que está haciendo? Por lo menos es la pregunta, ¿no?, que uno puede hacerse. Son todas preguntas políticamente no correctas, justamente todo lo contrario de lo que sostiene el progresismo, ¿no? Una de las características del progresismo es su cobardía. Esto me hago cargo de lo que estoy diciendo, y justamente su cobardía en plantear siempre estrategias que sean políticamente correctas, o sea que no irriten, y básicamente que no irriten al poder, ¿sí? Entonces, ¿se puede generar una alternativa a la derecha y a la extrema derecha con una estrategia que no irrite a las estructuras de explotación que marca la derecha y la extrema derecha? O en realidad el progresismo no es nada más que, más allá de que no se lo plantee, que nadie se lo plantee de esta manera, pero termina siendo absolutamente funcional a los programas tipo Milei, a los programas tipo Katz, el chileno, que por ejemplo ha dicho que va a llevar la jubilación a 75 años y que va a bajar además las jubilaciones, porque el sistema no lo soporta. Claro, la otra alternativa sería que los ricos, que la alta burguesía ponga el dinero que tiene que poner para que las jubilaciones funcionen, pero eso a nadie se le ocurre, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, invito a los tertulios, a los cotertulios, ¿qué les parece? ¿Qué es el progresismo para ustedes? Yo, para empezar, voy a decir algo cortito para empezar. Es importante matizar entre gobiernos que explícitamente eran progresistas y otros que se reivindicaban adherir al socialismo del siglo XXI, que por lo menos discursivamente querían romper con el capitalismo, ¿no? Después tomaron medidas bastante tibias o no lograron diversificar la economía ni cambiar la matriz productiva, pero que no se presentaban como progresistas, se presentaban como izquierda. Como una nueva izquierda, ¿no? Como una izquierda latinoamericana. Para mí, habría que ver justamente cierto matiz en ese sentido, para no poner todos los ponemos en la misma bolsa por una cuestión analítica, ¿no? Para facilitar la comprensión de lo que queremos abordar. Pero es importante ver esa distinción. Porque tenemos gobiernos explícitamente progres, ¿no? Las veces que estuvo gobernando la centroizquierda en Chile era claramente progresista, tibia, sin cambiar nada significativo.
Y lo mismo se puede decir capaz en Uruguay, en Argentina, por supuesto, que nunca se desvinculó del peronismo. Y en Bolivia y Venezuela podemos ver que hubo, por lo menos, gobiernos que decían construir el socialismo. Y creo que habría que separar un poco en ese sentido. No sé qué opinan los demás. Sí, yo había hecho la mención de que quizás Venezuela sea un caso particular, digamos, ¿no? Dentro de este esquema. Yo quisiera plantear algo al respecto. De pronto repitiendo algo que ya se ha dicho, pero de pronto poniéndolo sobre la mesa. Y es que estos gobiernos de alguna manera no logran romper con barreras que por ahora son infranqueables en Latinoamérica, como, no sé, ya lo dijo Guido, la extrema dependencia de la explotación en materias primas, ¿sí? Están atados a deudas externas, en su interior hay corporaciones transnacionales, incluso con lo que llama el progresismo, la sigue invitando. También una dependencia extrema a la inversión extranjera, incluso en Venezuela, a ese rescate que pueda tener en algún momento o ayuda de Rusia y China, o sea, grandes capitales que puedan de alguna manera hacer emerger de nuevo la economía. Y indudablemente, así se traten de tener una postura antineoliberal, tienen que enfrentarse con un mundo neoliberal, con reglas de libre mercado, ¿sí? Entonces, creo que una cosa es el discurso, eso habría que plantearlo también, del progresismo, que a veces se queda mucho en demagogia, y otra es la práctica, en la que no logran romper con esas estructuras que son históricas de Latinoamérica, ¿no? Y creo que se ha planteado más un capitalismo desde ese bando, capitalismo más humano, lo cual termina en el fondo siendo un contrasentido, ¿no? No sé si eso al final se pueda unir la palabra capitalismo más humano. Entonces, ahorita Iván intentaba hacer la división posible división en dos, pero desde el punto de vista estructural, ya no los veo yo en lo personal, no es tan clara esa división entre estas dos, digamos, bloques. Sí, por ahí para sumar, me parece que la limitación del progresismo más que nada tiene que ver con su matriz ideológica, ¿no? El progresismo tiene muchas cuestiones de lo que decía el compañero, de discurso, de la cuestión simbólica, ¿no? De los derechos, la inclusión, pero no rompe de ninguna manera con la estructura de gran capital, ¿no? Es más que nada una cuestión discursiva. Y yo creo que tiene que ver con esta cuestión ideológica, como dije recién, que tiene que ver con su adhesión o con su estructura ideológica hija del posmodernismo, ¿no? Hija del neoliberalismo. Tiene que ver con esto de la caída de los grandes relatos. Uno lo ve muy presente esto, ¿no? Esta cuestión de la apelación a lo identitario, a las cuestiones sectoriales, ¿no? Esto de prevalecer, digamos, los derechos de las minorías por sobre la lucha de clases, yo creo que esa es una de las cuestiones básicas de la ideología progresista, lo que hace que lo que decías vos, Guido, y que yo comparto plenamente, que es su cobardía, que es una cobardía ideológica, estructural, una medianía que le va a ser imposible totalmente llevar adelante políticas fuertes para enfrentar a la gran capital. La gran capital se lo enfrenta cara a cara, se lo enfrenta con medidas fuertes. Es interesante ver la anomalía de Venezuela, por ejemplo, que Venezuela, más allá de sus errores, y previendo la intervención imperialista de Estados Unidos, ha generado milicias populares, ¿no? Ha generado un pueblo en armas, mal o bien preparado, pero bueno, tiene esa cuestión práctica de realmente prever que hay que plantarse con la gran capital, digamos, frente a frente, que es algo de lo que el progresismo carece totalmente. Yo creo que es por esto, porque la matriz ideológica del peronismo, del peronismo y del progresismo, es esta medianía, es esta corrección política, es esta cuestión simbólica, es lo identitario. Leí un artículo muy interesante de un señor que se llama Roberto Folari, en una publicación que se llama Utopía y Praxis Latinoamericana, donde él dice que el posmodernismo ataca al todo, ¿no? Esta guerra contra el todo. No se ocupa sistemáticamente de no analizar las cosas en totalidad, sino de manera sectorial. Y esta creo que es la gran cuestión del progresismo, la matriz ideológica que hace que se quede en intentos, en cuestiones simbólicas de inclusión y de ampliación de derechos, pero nunca toca
las estructuras de gran capital. Bueno, algo cortito quería agregar, que me parece que un ejemplo que se puede tomar es, con respecto a la política práctica, es que partieron de un escenario donde la clase obrera está fragmentada, precarizada, está en condiciones de múltiples divisiones, donde es difícil revertir eso, ¿no? Es difícil, pero ante ese diagnóstico no hicieron demasiado para unir a la clase obrera. Usaron conceptos como el pueblo contra ciertos enemigos, pero nunca se logró consolidar una mejora significativa en la clase obrera para unificarla en contra de los intereses del capital, ¿no? Hablo de cuando se llegó al gobierno, ¿no? No hay un interés. De hecho, el interés pareciera estar en fragmentar a esa clase obrera sin unirla, sin superar esa fragmentación. Porque nosotros podemos partir del diagnóstico de que está fragmentada efectivamente en la realidad y hay que hacer políticas para superar esa fragmentación, generar conciencia de clase, generar la unidad de los explotados, pero de eso, desde las políticas concretas que se aplicaron, no se logró. Ni siquiera en Venezuela se logró que la clase obrera se una con un proyecto político que las represente con claridad, ¿no? Porque cuando no hay mejoras concretas en las condiciones de vida, es obvio que la clase obrera no se va a identificar con ese proyecto político. Mientras se dan esas mejoras, hay una identificación, pero frágil. Muy frágil, porque es como dijiste vos, Guido, ¿no? Las dádivas. No es que se consolide un nuevo modelo donde la clase obrera va a ser un sujeto político con una clara representación y donde el gobierno representa sus intereses. No existe eso. Y esa situación hace que el apoyo político sea muy frágil. Hay una recesión económica o una situación de desaceleración de la economía y ya se desplaza totalmente la clase obrera en sus apoyos a cualquier otra opción, ¿no? Hay un tema también de conciencia de clase, pero también de identidad, y lo que creo que hay que pensar es por qué no se genera una identidad anclada a un gobierno que los represente. Y ahí está el tema. No son clasistas. Ninguno de los gobiernos latinoamericanos fue claramente clasista. Ni Lula, ni tampoco Evo Morales. Y en Venezuela era más difícil el clasismo por su estructura, ¿no? Social. No había una clase obrera tan grande, capaz. Pero no hay proyectos que sean claramente de clase y que logren ganarse a la clase obrera de una forma sostenible. Eso por lo menos tampoco era la intención, me parece, ¿no? Tampoco le vamos a pedir al progresismo que haga algo que era obvio que no querían hacer, porque no querían romper con una matriz reformista. Sí, me animaría a hacer una especie de comparación histórica, digamos, porque pero los progresismos actuales de Latinoamérica comparten muchos puntos en común, pero creo que tienen historias bastante diferentes. En Argentina, por ejemplo, me parece que es el más claro ejemplo de alguna continuidad, pero un retroceso en su propia continuidad. El progresismo argentino claramente hoy en día lo representa el peronismo kirchnerista, ¿sí? Más algunos pequeños organizaciones políticas que muchas veces van en alianza, pero que son, en términos de poder y numéricos, son totalmente despreciables. Y la izquierda, la histórica izquierda que alguna vez se reivindicaba marxista, que cada día se va corriendo más hacia ese progresismo, ¿no? Pero también poco volumen de atracción. Y en este sentido, acá hay un cambio importante dentro de la propia lógica del peronismo, ¿no? Porque el peronismo de Perón, sin jamás intentar cambiar la lógica capitalista, todo lo contrario, Perón era claro respecto de eso y lo decía claramente, ¿sí? El nacimiento del peronismo es el discurso, de alguna manera, en la bolsa de cereales, en 1944, cuando era secretario de Trabajo, y dijo: yo soy el freno al comunismo, muchachos, se lo estaba diciendo a la burguesía, ¿no? Así que no me tengan miedo. Bueno, como digo siempre, la burguesía nunca lo entendió a Perón. Respecto del modelo, pero sí generó toda una serie de cambios estructurales, y modificó la lógica capitalista, una lógica que ya venía siendo modificada
previamente incluso por gobiernos conservadores, ¿no? Lo que pasa es que él puso el pie en el acelerador y generó una estructura capitalista claramente más orientada al mercado interno, inconclusa, ¿sí? Y que sin embargo el progresismo kirchnerista no retoma esa discursividad, pero para nada retoma esa práctica, ¿no? Esa práctica en términos de cambiar estructuras incluso dentro de una lógica capitalista. ¿Sí? Pero claramente marca una continuidad, pero un retroceso, digo, en sus propios términos, digo, ¿no? En cambio, el caso del progresismo chileno no, viene de la experiencia, entre comillas, pre-revolucionaria, o por llamarlo de alguna manera, de lo que fue el gobierno de Allende, ¿no? Más toda una serie de renovaciones. Pero digo, la historia anterior, digo, porque esta coalición PC, Partido Socialista, incluso ellos lo reivindican como tal, ¿no? Más allá de toda una serie de movidas posmo que aparecieron, de la cual surge Boric, todas estas movidas de hace unos cuantos años en las universidades estudiantiles, ¿no? De lo cual surge el tibio Boric, ¿sí? Pero podríamos decir que reconoce una historia en cierta izquierda de los 70. El progresismo, si se puede llamar progresismo para el caso de Brasil, también el PT nace en los 70, 80, si bien no se reivindica necesariamente una continuidad de algún proceso previo, pero nace con una lógica fuertemente marxista, con una base socialista, cuando aparece Lula y aparece el PT, ¿no? Que ni bien se iba acercando a la posibilidad de acceder al poder, Lula se iba pasando cada vez más por más cantidades de lavandina, ¿no? Hoy en día claramente es un líder de la burguesía brasileña con alguna mínima, con algún mínimo acto político de redistribución pequeña, digamos, ¿no? El progresismo argentino, latinoamericano ha festejado esta cosa de este cambio en los impuestos que ha hecho Lula, digo, como si fuera un gran acto revolucionario. En realidad está lejos de cualquier... la estructura de impuestos de Brasil, como de cualquier país latinoamericano, está lejos de la estructura de impuestos mucho menos regresiva que tienen los países europeos, por ejemplo. ¿Sí? El caso de Venezuela, sí, es una irrupción, además de que claramente ha traspasado los límites del progresismo latinoamericano, donde encasillarlo es muy difícil, pero es una novedad, ¿no? Es una irrupción totalmente novedosa y que surge básicamente de un líder militar. Vendría a ser como una especie de acto retrasado de anteriores líderes militares por la liberación nacional y social latinoamericano de décadas anteriores, digamos, ¿no? Y los casos de Colombia, yo diría, y México, creo que también son casos relativamente novedosos, que no, Javier me puede corregir, que no reconocen un gran antecedente histórico previo, ¿sí? Son, digo... Y después, bueno, está el caso de Bolivia, que también, Bolivia y Ecuador, que creo yo que tienen bastantes similitudes. En Bolivia sí hubo lo que se llamó la Revolución Boliviana, más allá de lo poco que duró y cómo se fue desviando rápidamente, pero fue una revolución con una impronta obrera muy, muy clara, obreros de minería, que guarda alguna mínima continuidad con lo que fue la conformación del MAS de Evo Morales, pero básicamente ahí entró a jugar mucho el campesinado y los llamados pueblos originarios, los mismos que en Ecuador, con lo cual yo me animaría también a hablar del progresismo boliviano y ecuatoriano como procesos nuevos. ¿Sí? Entonces, digo, el único que creo que veo que tienen algunas continuidades diferentes, el chileno
con la izquierda, con cierta izquierda de los 70, y el argentino con el peronismo previo a los 70, digamos, ¿no? Ahora, más allá de esta historia muy diferente de cada uno de ellos, creo que sí han terminado confluyendo en todos estos puntos en común que hemos venido diciendo, digamos, ¿no? Y creo que en todos los casos, en los que guardan cierta correlación con historia previa del país, son claramente retrocesos dentro de la propia lógica en la que ellos se plantean, digamos, ¿no? Porque está claro que ninguno, bueno, quizás salvo el caso chileno de los 70, pero si no ningún otro ha intentado nunca traspasar las reglas de juego del capitalismo. Y por otro lado, bueno, sí, lo que plantean como enemigo, que ya lo estuvieron nombrando, este progresismo es el neoliberalismo, en el mejor de los casos, ¿sí? Pero yo creo que es nada más, en esto estoy convencido, el progresismo actual es un neoliberalismo atemperado, en todo caso que no llega a los niveles de explotación, de desigualdad tan extremos que plantea el neoliberalismo, pero no deja de ser neoliberal. Yo quisiera plantear algo respecto a lo que dice Guido y lo que dice Iván. Iván plantea temas referentes al trabajo y la clase trabajadora, y Guido plantea el tema de este neoliberalismo que todavía está en la sombra en estos gobiernos. Hay un ejemplo que lo muestra, y es el caso de México, ahorita con su presidenta, y es como cuando el Donald Trump intenta colocar barreras arancelarias, inmediatamente México y Canadá pues protestan. Si uno se fija bien lo que está pasando de fondo, es que la presidenta de México está defendiendo las lógicas del libre mercado que se han impuesto anteriormente, que incluye la instalación de empresas estadounidenses en su suelo, con trabajadores mexicanos explotados, empresas que se relocalizaron desde los años 90. Acá Javier señaló algo que me parece importante, que es la falta también de alternativa, ¿no? Cuando se intentó un modelo de desarrollo es totalmente dependiente de inversiones extranjeras, no supera ni siquiera el desarrollismo que ya podemos considerar fracasado, ¿no? Es un intento de desarrollo económico impulsado por los capitales extranjeros que se instalan en el país y que estarían modernizando la economía en algún punto, o que por lo menos generan trabajo. Si no moderniza la economía, por lo menos generaría trabajo. Es lo que pasó en México, que por lo menos en México sí sucedió que se instalaron empresas con bastante mano de obra, ¿no? En otros países no sucede eso, sucede más un modelo de extracción de materias primas sin generación de demasiada mano de obra. Pero me parece que ahí también hay un problema ahí de la limitación, de no poder aprovechar, en el caso de Venezuela, la renta petrolera para generar una industrialización, en el caso de Argentina, cuando se apropiaban una parte importante, gracias a los precios internacionales, de la renta sojera, tampoco se motorizó, priorizó un desarrollo económico alternativo, que diversifique la economía, que pueda darle un impulso fuerte a una industrialización autóctona, ¿no? Propia. Eso me parece que es importante ver que no hubo una alternativa económica al neoliberalismo en ningún momento. Ni siquiera desde un punto de vista al estilo peronista, ¿no? Como vos dijiste, están muy lejos del peronismo, incluso en su propuesta económica. Ni hablar de algo parecido a un plan quinquenal, no, nada similar, pero ni que se le acerque. Recuerdo que en Venezuela había antes que muera Chávez, hubo un programa político que supuestamente era para los próximos años, donde había una especie de propuesta de planificación económica. Nunca se llevó a cabo. Justo cayeron los precios del petróleo y eso ni siquiera se pudo concretar. Pero a mí lo importante es esto, es ver el desaprovechamiento de las oportunidades. Porque generalmente los progresistas, cuando vos les planteas la discusión, te dicen, no se puede ir más allá. No se podía. Si queremos ir más allá, interviene el imperialismo y nos voltea. O no están dadas las condiciones. Y creo que la discusión es esa.
una, que hay que generar las condiciones, si no están dadas, y otra es tener un plan para producir esa transformación. Que es lo que me parece que brilló por su ausencia, ¿no? No hubo un plan claro de construir un modelo económico alternativo. Bueno, yo diría, primero que hay que diferenciar lo que es progresista de lo que es progresivo. Porque los términos a veces están un poco mezclados, confundidos. Determinados regímenes burgueses pueden tomar medidas progresivas. Se me ocurre el más clásico de todos para la izquierda en general es la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas, que fue celebrada. Es más, hubo un famoso revolucionario ruso que participó en la confección del decreto de nacionalización del petróleo. Esa sería una medida progresiva. Otra cosa es lo que hoy en día llamamos progresismo, que en realidad es un término muy difuso, es un término que surge en la Unión Soviética en los años 30, 40, cuando empiezan a hablar de la humanidad progresista, sería aquellos sectores que podrían ser potencialmente aliados de la URSS, sin ser necesariamente comunistas. Y ahí se instala el término progresista, diferenciado de lo que sería progresivos, medidas progresivas. Qué sé yo, otro ejemplo de una medida progresiva podría ser Velasco Alvarado, que estaba bastante lejos de ser un gobierno progresista, era una dictadura militar bastante autoritaria, pero que tuvo enfrentamientos muy serios con el imperialismo y que tomó medidas realmente progresistas, o progresivas, mejor dicho, ¿no? La reforma agraria de Velasco Alvarado, una reforma agraria más radicales que se hayan llevado adelante prácticamente en ningún lugar. Sumado a la nacionalización del petróleo, sumado a intentos de nacionalización de la banca. Bueno, esas son medidas progresivas. Entonces, desde la izquierda hay que tener en claro esas diferencias. Con respecto a un movimiento que no necesariamente sea revolucionario, que puede ser reformista, pero que tome medidas progresivas, yo apoyaría esas medidas, en tanto son progresivas. Lo que caracteriza a los progresismos latinoamericanos de los últimos años, salvo algunas excepciones, es la ausencia de medidas progresivas. Pienso, si tomamos como la época más progresista en la Argentina, obviamente es insoslayable mencionar el periodo kirchnerista, pero no se modificaron dos cosas fundamentales, que fue el sistema tributario y el régimen financiero. Y por lo tanto el esquema no cambió mucho, aunque sí mejoraron los salarios, mejoró el consumo dentro de un esquema keynesiano, pero no hubo realmente medidas progresivas como hubieran sido tocar el sistema tributario en sentido progresivo y tocar el régimen financiero. Y las consecuencias, se viven hoy en día. Después yo tendría mis dudas de asociar crecimiento, como habitualmente hacen los progresistas, asociar crecimiento de la derecha con despolitización. En realidad, el crecimiento de la derecha es una politización, pero es una politización por derecha.
No pensemos que la politización solamente es cuando es para el lado que nos gusta a nosotros, sino que, bueno, también hay un sector de la sociedad que se politiza en sentido de derecha. Bueno, en principio estamos de acuerdo con los límites de los progresistas latinoamericanos, el más timorato, más blando de todos, sin duda, ha sido el de Chile, es decir, que terminó siendo una continuidad del régimen post-pinochetista, el régimen de la... ¿cómo se llamaba? Concordancia, no era concordancia. Bueno, la alianza sí, no me acuerdo. Sí, que ganó a... Concertación, la concertación. La concertación. La concertación, que era una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Antiguamente enemigos mortales, antes del golpe del 73, y que en el post-pinochetismo van juntos, ¿no? Y alternan presidentes del Partido Socialista y presidentes de la democracia cristiana. Supuestamente este progresismo nuevo venía a romper con el régimen de la concertación, y de hecho fue la continuación. No hay grandes cambios. Lo que vemos es un cambio importante desde lo cultural, lo que tiene que ver con esto de las ideologías de las identidades, ¿no? Indigenismos, feminismos y todas estas cosas, que son ideologías fragmentadoras, o fragmentadas y fragmentadoras. Este es otro de los rasgos característicos de estos progresivos. Pero me parece que cada caso latinoamericano es muy distinto, es muy diferente. Yo diría que el PT brasilero es un partido socialdemócrata clásico. Quizá porque administra un capitalismo mucho más poderoso que el resto de Sudamérica. Eso le permite tener una independencia geopolítica muy importante. Brasil está en los BRICS. Lula participa en Moscú en el desfile del Día de la Victoria. Es decir, se pueden dar ciertos lujos que otros no se atreverían. Creo que básicamente el PT surgió como un partido de clase, surgió como un partido de base sindical, un partido de tipo laborista tirado a la izquierda, se fue moderando, pero básicamente es un partido de clase, un partido de tipo socialdemócrata. El más boliviano, el chavismo, tienen más características de movimientos populistas, que en muchos aspectos le da un discurso más radical o una práctica incluso más radical en algunas cosas, pero que son características distintas. Y después, bueno, tenemos el caso del progresismo actual mexicano, que yo creo que no conozco tanto, pero por lo que conozco me parece que es una especie de versión mexicana del Partido Demócrata Americano. Y en eso radica su enfrentamiento con Trump. En general, otros progresismos también se ubican más o menos en esa posición, la posición del Partido Demócrata norteamericano. Y geopolíticamente se posicionan en ese lugar, ¿no? Sí, esto último interesante, porque sí es cierto, hay una gran coincidencia entre esto que genéricamente llamamos progresismo, pero que estamos marcando que hay muchas diferencias internas. Es un punto clave esto que acabas de decir, me parece, Claudio, esta identificación
no absoluta, pero que andan en caminos similares con el Partido Demócrata. Y el enemigo, claro, son los republicanos para los progresismos latinoamericanos y especialmente Trump. ¿Sí? O sea, no es el imperialismo yanqui. Y lo que comparten fuertemente, lo que vos también nombraste, esta ideología fragmentadora de las particularidades, que de alguna manera el Partido Demócrata y el liberalismo del norte son los centros de donde surge, digamos, ¿no? De donde surge esta corriente ideológica. Así que sí, esto me parece clave, digamos, porque sí marca claramente esta diferencia, ¿no? Respecto de los demócratas y de los republicanos, pero de los republicanos básicamente al estilo Trump. ¿Sí? Después me pareció interesante esto de, veníamos diciendo de Venezuela, que cómo lo situamos, no lo situamos exactamente con el resto, como que se diferencia más. Esta diferenciación que hiciste, Claudio, entre progresivo y progresismo, creo que puede servir para entender mejor a Venezuela. Digamos, Venezuela es un gobierno, más allá del discurso del socialismo del siglo XXI, estoy hablando de Chávez, básicamente, ¿no? Fue un gobierno que sí tuvo un montón de políticas progresivas, sin que rompiera con el capitalismo, claramente. Pero claramente, discursiva e ideológicamente, generó sí una renovación en Latinoamérica que puso a los partidos marxistas en entredicho. Algunos se acercaron y aceptaron de alguna manera la propuesta de Chávez, otros se pusieron enfrente diciendo, no, bueno, esto es otra ideología pequeño burguesa, reformista, socialdemócrata más. Y creo que, bueno, acá está la gran fuerza distintiva, digamos, del proceso bolivariano. Después con Maduro, con la muerte de Chávez, la diferencia de calidades de liderazgo entre Maduro y Chávez son notables, y bueno, todo el proceso fue decayendo, aunque digo, es llamativo la relativa solidez, entre comillas, que todavía sigue teniendo, ¿no? Y creo que Trump lo que está haciendo es ayudando a que se consolide un tanto más, mientras no la invada militarmente, ¿no? En los movimientos populistas la figura del liderazgo es decisiva, es muy fuerte. Entonces, el cambio que podés advertir en el caso Venezuela tiene mucho que ver con la muerte de Hugo Chávez, que era una figura, más allá de la que uno puede tener más o menos simpatía o puede estar más o menos de acuerdo, era una figura notable. Claro. Era una figura de dimensiones. Y Maduro parece como una copia mala, ¿no? Una mala copia. Sí. Bueno, lo mismo podríamos decir de la crisis y el desbarranque total que se produjo en Bolivia, a partir de la caída del liderazgo de Evo Morales, ¿no? Al punto de que, bueno, la situación en la cual está hoy el MAS boliviano y lo que se llamaba la izquierda boliviana en algún momento, fragmentada, enfrentada, casi en guerra civil, y un balotaje donde van dos partidos de derecha, ¿no? La figura del líder se puede morir, pero también el líder puede perder su liderazgo. En el caso de Chávez se murió, en el caso de Evo lo perdió, claramente lo perdió. Y ese es uno de los problemas que tienen los movimientos populistas, que es la dependencia tan grande con respecto a la figura de un líder. Hay otro tipo de construcción distinta, como sería, más allá de que la figura en Brasil, la figura de Lula sigue siendo
fundamental, pero me parece que es otro tipo de construcción. Es más por eso digo, es un partido más de corte socialdemócrata clásico. Bueno, y los problemas que tiene el peronismo con la cuestión del liderazgo. De eso ni hablar. Ni hablar. Yo quería decir algo cortito que es, en relación a lo que dijo Claudio, que para mí hay que discutir que se podía hacer una reforma tributaria y financiera en un momento determinado, cuando tenían mayoría, no se quiso hacer, ¿no? Y en eso para mí hay que ser claro, porque no es que no estaban dadas las condiciones. Posiblemente se hubiese dado una reacción, por supuesto, ¿no? Cuando se quiso hacer la ley 125 hubo una reacción, pero por ejemplo también modificar el comercio exterior, ¿no? Reestructurarlo, buscar hacer una reforma ahí, hubiese sido significativo, hubiese sido progresivo. Tampoco se logró un gran cambio ahí, ¿no? Y cuando estaba la oportunidad para hacerlo, no se tomó la decisión política. Y me parece que tenemos que ser claros en que no había voluntad política de hacer una reforma que ataque a las bases del neoliberalismo, ni a nivel tributario, ni a nivel financiero. Y que sí se podía. En un momento la correlación de fuerzas estaba favorable al kirchnerismo como para poder impulsar eso por vías democráticas, ¿no? Y decreto. Por otro camino sería el decreto. Usar el poder ejecutivo, movilizar a las masas y que salga. Eso también podría haber sucedido. No hubo voluntad política de radicalizar en ningún momento en un camino que rompa con el neoliberalismo. Sí, políticas como progresivas, puede ser, pero yo críticamente lo vería, algunas políticas como la asignación por hijo, ¿no? Que eso es lo que ellos militan actualmente, ¿no? También como algo que cambiaron. Pero no son políticas que... Esas políticas sociales que aunque tenga mayor universalidad, sigue siendo bastante focalizada. Sigue siendo parte del neoliberalismo. El neoliberalismo también, en distintos ámbitos, fue aplicando políticas para contener la pobreza o la marginalidad, cuando puede. Romper con la matriz neoliberal sería una reforma en el sector financiero, tributario y consolidar una nueva distribución de riqueza a través de esas medidas y un nuevo esquema económico. O por lo menos una reforma, dentro del marco capitalista, pero una reforma significativa. Y no sé, nunca ni se intentó. Reforma financiera yo no recuerdo que haya pasado más allá de un discurso. Porque el discurso en contra del capital financiero está. El discurso está, siempre está. ¿No? Pero nunca se elaboró un proyecto para atacar esos intereses. Yo que recuerdo no hubo ningún intento político de hacer una reforma en el sector financiero significativo. Es que en un esquema tributario regresivo, las políticas de contención social, la asignación universal, los subsidios y todo eso, en un esquema tributario regresivo, los que pagan esas políticas sociales son la clase trabajadora. Claro. Si querés la clase media, pero la clase media también es parte de la clase trabajadora. En realidad la clase media es una capa, no es una clase. Entonces, y eso genera fractura también, fractura, resentimiento. Recordemos el famoso impuesto a la ganancia, ¿no? Que pagaban los trabajadores. Trabajadores que en algunos casos pedían por favor que no les aumentaran el sueldo, porque si les aumentaban el sueldo tenían que empezar a pagar ganancias y iban a cobrar menos. Eso se ha dado, ha pasado, sucedido. Entonces, en un esquema tributario regresivo, esas políticas sociales las terminaban pagando la propia clase trabajadora. Después era un modelo keynesiano, es decir, un modelo que se basaba en poner dinero en el mercado, que haya dinero, que haya consumo. El consumo estimula la economía y eso genera crecimiento. Es un círculo virtuoso supuestamente, pero es un círculo que se rompe porque la plata se termina. Claro. En principio está basado en el consumo de
de bienes que en gran parte, en su gran mayoría, eran importados. La clase media, incluso la clase trabajadora, en la época kirchnerista pudo comprarse un auto, probablemente fabricado en Brasil, pudo comprarse un aire acondicionado con un cartel que dice hecho en Tierra del Fuego, pero es mentira, está ensamblado en Tierra del Fuego. Pudo comprarse zapatillas importadas, pudo comprarse una cámara de fotos china o un celular nuevo ensamblado en Tierra del Fuego, pero no fabricado en Tierra del Fuego. Bueno, el resultado de eso es que en algún momento la plata se va a terminar, porque cuando te cuentan la mitad, cuando los liberales te cuentan la mitad de la historia, te están mintiendo, aunque te digan la verdad. ¿Por qué te mienten? Porque te están contando la mitad de la historia. Cuando alguien te viene a hablar del déficit fiscal, hay que decir, porque ahora incluso uno escucha a muchos progresistas diciendo, no, pero lo del déficit fiscal es algo que tendríamos que haber tenido en cuenta, es algo que es importante y no nos dimos cuenta, no le dimos importancia. Bueno, pero esa es la mitad de la historia. Es la mitad de la historia y por lo tanto termina siendo una falsedad. Yo, más que el déficit fiscal, miraría el superávit comercial. Es decir, cuántas divisas produce un país, cuántas divisas le entran a un país y cuántas reservas tiene en el Banco Central. Porque si vos no tenés, si vos exportás poco o exportás con poco valor agregado, es decir, exportás materias primas, importás todo el resto, no acumulás reservas en el Banco Central, el peso se tiende a devaluar. Y tenés que emitir, además. Todo lo contrario de lo que pasa, por ejemplo, claro, voy a dar un ejemplo un poco exagerado porque es quizá la primera economía del mundo, pero China vive aumentando el déficit fiscal todos los años. China recauda, cada año recauda menos, baja los impuestos y cada año aumenta más el gasto público. ¿Cómo lo cubren eso? Emitiendo yuanes. Y uno diría, eso debe generar una inflación terrible, porque nos enseñaron que si emitís dinero, genera inflación. Y sin embargo, no pasa. En China hay deflación, es decir, los precios bajan. ¿Cómo se puede explicar que un gobierno que aumenta el gasto público todo el tiempo, que recauda menos impuestos, que emite más, no tenga inflación? Bueno, la respuesta es sencilla. Aumenta la productividad todo el tiempo y por lo tanto por eso los productos son más baratos, porque aumenta la productividad, produce más en menos tiempo a una escala cada vez mayor y en segundo lugar tiene cada vez más reservas. De hecho tiene las reservas más grandes del mundo. Por lo tanto el yuan se fortalece. Y todo ese excedente de producción lo pueden colocar tanto en el mercado interno, que consume cada vez más, que supuestamente eso sería una presión inflacionaria, y no lo es. Y por otro lado, exportando, con una política agresivamente exportadora, que es lo que en el caso de la Argentina, no sé cómo serán los demás países, yo no he visto esa política que yo llamo agresivamente exportadora. Bueno, ese era el modelo keynesiano. Ese es el modelo keynesiano que intentó aplicar el kirchnerismo y que fracasó. Entonces ahora sectores del progresismo empiezan a tomar, a absorber parte del discurso liberal, el déficit fiscal, incluso la reforma laboral, y ese tipo de Para cosas. bajar los costos. Para bajar los costos, claro. Y ese tipo de cosas. Que aparte, intervengo porque me parece interesante agregar un par de cositas. Esto del costo laboral, cuando realmente lo que pasa en China también es que cada vez se invierte más en tecnología, en innovación,
y donde me parece a mí que la clave es que el partido gobernante obliga a reinvertir. No creo que en China, tendría que investigarlo, ¿no? Pero no creo que en China sea fácil fugar capitales, ¿no? De acumular capital y mandarlo a otros lugares, en vez de reinvertir, acumulas capitales y los llevas a cuentas en paraísos fiscales. Puede suceder, pero me parece que la presión es por la reinversión. Entonces tenés una burguesía tutelada por el gobierno que obliga a que reinvierta. Acá no, acá la burguesía puede hacer lo que se le cante, tiene plena libertad de fugar capitales, lo hace y no reinvierte nada. Entonces, esa situación hace que no aumente la productividad. No se reinvierte, como se podría tener un esquema que lleve a un capitalismo distinto que tenga que invertir para aumentar la productividad y de esta manera también se combate la inflación. Porque esto para mí creo que es clave para pensar en inflación. Muchos están cayendo en el esquema liberal de explicación de la inflación, sin darse cuenta que la inflación, primero que es multicausal, pero que si uno aumenta la productividad no hay problema que aumente el consumo. Tiene que aumentar la productividad en paralelo al consumo. Si la productividad y el consumo aumentan simultáneamente, no habría tanta presión inflacionaria. Hasta se podría contener. El tema es cuando aumentas el consumo y la productividad está estancada. Sí, el tema es aumentar las exportaciones y el ingreso de divisas que te permiten fortalecer tu economía. Con respecto a lo que vos decías de China, en China no hay banca privada. Ese es clave, sí. Ese es el punto clave. Vos en China podés ir y podés poner una fábrica de lo que se te ocurra. Querés ir, instalarte y poner una fábrica de zapatillas, una fábrica de tornos, de lo que sea, pero no podés poner un banco. No hay capital financiero privado, no hay banca privada. Creo que hay un solo caso, pero que es de Hong Kong. Y vieron que Hong Kong tiene un régimen especial porque se incorporó tardíamente a China y todo eso. Pero bueno, eso es clave. Pero bueno, China es el caso típico de una economía capitalista altísimamente planificada, centralizada desde un gobierno que toma todas las decisiones y por eso puede hacer lo que hace, digamos, ¿no? Y creo que el caso de los progresismos latinoamericanos ha sido todo lo contrario, incluso. Más allá del de lo discursivo, ¿sí? De la presencia del Estado, pero el Estado está, y vuelvo a tomarlo de la asignación universal por hijo, en el caso de Argentina o cualquier clase de plan social que se aplique en el resto de Latinoamérica, es la política neoliberal por excelencia. Los planes sociales son la política neoliberal por excelencia. ¿Por qué? Como consecuencia de la destrucción de las fuentes de trabajo, como consecuencia del aumento de la desocupación, ¿qué hace el Estado neoliberal? Regala chirolas a gente que está totalmente caída del mapa, que bueno, el que no tiene nada o el que tiene menos 10, que le tires una chirola, algo le hace. Y además genera una dependencia, un clientelismo político enorme, que bueno, muchas veces se le termina dando vuelta igual, ¿no? Después de muchos años de repetición de eso y de que la gente no sale de ese esquema, como pasó con el kirchnerismo, ¿no? Muchos votos de los planes terminó votando en contra, digamos, ¿no? Perdón, Guido, sí. Y aparte baja en gran nivel la posibilidad de conflicto social, ¿no? La gente, sabemos que la gente desesperada es la que empieza con algunos movimientos sociales disruptivos como en 2001, Claro. Y con el tema de los planes sociales hay un gran sector de la población que la tiene ahí, la tiene como desmovilizada y como sobreviviendo, y eso también baja los niveles de conflictividad social. Y por los mangos, aparte, como decís, son chirolas. Exacto. Sí, un ejemplo lo podemos ver en el tema de vivienda. En el tema de vivienda. Antes en Argentina había villas miserias, se llamaban así. Ahora hay barrios populares, que son lo mismo en realidad, pero ahora se llaman barrios populares. Y es incorrecto decir villa, ¿no? La corrección política te marca que tenés que decir barrios populares. Y los cartoneros se llaman, disculpa, y los cartoneros trabajadores de la economía popular. Ahí te dejo seguir. Claro, trabajadores de la economía popular.
La política desde los 90 en adelante, y no cambió, ha sido la de urbanizar las villas. Es decir, crear mejoras en las condiciones de vida en los barrios populares, vamos a llamarlos así. Llevarles agua corriente, llevarles cloaca en algunos casos, acceso a la luz, asfaltar o poner cemento en las calles y todo eso. Que son demandas de la población de esos barrios, y que ellos lo viven como conquistas, y que fueron producto también de sus demandas y de sus luchas. Yo en principio no puedo estar en contra de algo que mejore las condiciones de vida de la población más vulnerable, no me puedo oponer a eso, pero sí puedo hacer un llamado de atención. Hay urbanización de las villas porque no hay plan de viviendas sociales. Porque hace muchos años que dejó de haber plan nacional de viviendas sociales. No se construyen viviendas sociales. Entonces, lo que se hace es urbanizar las villas, que en muchos casos termina siendo contraproducente porque al urbanizar las villas terminan expulsando a parte de la población. Porque curiosamente en las villas también hay propietarios y hay inquilinos, entonces suben los alquileres y hay expulsión o hay un recambio de población muy, muy, muy curioso. Bueno, en el caso de la renuncia al plan de vivienda social y su conversión en urbanización, vemos uno de los límites también del progresismo, ¿no? Yo quisiera plantear Otro ejemplo, perdón, Javier, otro ejemplo de lo que trae Claudio es que una cuestión que puso el kirchnerismo en alza, digamos, fue la ley de expropiación, esta práctica de tomar tierras, ¿no? De la gente urbanizar por su cuenta, organizándose las tierras tomadas, ¿no? Grandes extensiones de tierra sin poblar, de propietarios particulares, y una vez tomada la tierra, una vez urbanizada más o menos por los vecinos, pedían una ley de expropiación, entonces el Estado se hacía cargo justamente de reconocerlos como propietarios porque expropiaron y la urbanizaban. También fue una práctica que el kirchnerismo empezó justamente a implementar, como que habilitando la autoorganización, pero yendo detrás del problema, como vos decías, Claudio, en vez de poner planes de vivienda planificados para una población determinada, se va dando esta cuestión espontánea, la gente se organiza, toma tierras y después el Estado asiste. Ahora también eso trae el riesgo de toma de tierra en lugares inhabitables, ¿no? En lugares que eran pantanos o lugares inundables, que bueno, termina siendo también en prejuicio de las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿no? Sí, construcción de barrios sin ningún tipo de planificación racional, que permita unas condiciones de vida mejores. Yo a veces en la facultad he discutido con alumnos totalmente enamorados, digamos, del fenómeno barrios populares, y yo decir, no deberían existir. Y recibo todo tipo de insultos. Y yo digo, no, muchachos, no debería haber villas. Toda la gente tendría que vivir en viviendas con otra clase de dignidad con otro tipo de diseño, bajo otro tipo de modelo, ¿no? Bueno, además sabemos que cada vez en la ciudad de Buenos Aires hay menos propietarios, hay más inquilinos, y por otro lado cada vez más difícil alquilar, la precarización de general se vive también en la cuestión vivienda. No solo la precarización laboral, sino también en la cuestión vivienda, ¿no? Javier, querías... No, quería plantear también ahí como que hay una tensión, es decir, entre una especie de asistencialismo de estos gobiernos, ¿sí? Claro. Y el estado de bienestar prometido, ¿no? Que de pronto en algún momento llegó a alcanzar Europa. Y eso muestra a una Latinoamérica que ese estado de bienestar y ese keynesianismo fue muy entrecortado, ¿no? Y si esa es la meta y nunca llegamos, pues yo creo que es bastante decepcionante, ¿sí? O sea, creo que no hay un horizonte claro
no se le plantea a la gente directamente para dónde se va, sino simplemente el cambio, pero no un cambio con un panorama claro, queda todavía muy sombrío, muy ambiguo, y a lo sumo a lo que puede llegar es hacia el asistencialismo, ¿no? Y de pronto aspirar a que aumente el consumo, pero realmente son medidas muy, muy cortoplacistas y como decía alguno de ustedes, tiende a quebrarse, ¿no? El modelo de pronto que se vuelve insostenible. Entonces terminamos en un ciclo, bueno, ya algunos países lo han vivido como Chile, como un péndulo que transita de la derecha hacia el centro todo el tiempo, ¿sí? Porque el rumbo se ha perdido, ¿no? Y así como Guido decía que hay una fuerte impronta de Allende en lo que hay hoy, también había una fuerte impronta de Pinochet, ¿sí? Es una derecha muy convencida en ese sentido, incluso desde las bases sociales, de, de esas ideas como un poco retardatarias, ¿no? Y creo que no hay una claridad necesariamente de para dónde se va. Bueno, en Chile yo diría, para tomar tu ejemplo, que la impronta es mucho más fuerte de Pinochet que de Allende. O sea, Chile está mucho más cerca de hecho, el modelo, la constitución que siguen teniendo es la pinochetista. No pueden ni cambiar la constitución, porque cuando lo quisieron hacer hicieron una chapuza tan grande que la gente le terminó diciendo que no. Es decir, creo que la presencia de Pinochet es mucho más fuerte que la de Salvador Allende. Es decir, y por eso también hay una derecha tan fuerte, politizada, no despolitizada, una derecha muy fuerte y una izquierda muy indefinida, muy débil, muy fragmentaria, básicamente indefinida. Es que la izquierda, más allá de que, digo, la derecha, lo que está pasando es que le está tirando propuestas a la población totalmente travestizadas de alguna manera, por usar un término, totalmente mintiendo, digamos, ¿no? Prometiéndole a la clase trabajadora que va a poder salir adelante cuando todos sabemos que claramente la intención es otra. Y cuando yo hablaba de despolitización, es porque desde el lado del progresismo no hay capacidad teórica, conceptual para poder discutir esa propuesta. Y esas tibias propuestas que tira el progresismo, que encima no terminan cumpliendo nunca las expectativas, bueno, hace que la propia clase trabajadora termine eligiendo a sus propios verdugos. En ese sentido yo hablaba de despolitización, de falta de conciencia de clase, digamos, o de cambio de conciencia de clase trabajadora a asumir la conciencia de la clase enemiga, digamos, ¿no? Y aparte, Guido, en ese sentido. Sí, está bien. Y aparte hay una cuestión práctica y material. El progresismo en todas sus variantes en Latinoamérica, más o menos, comedias más o menos progresivas o lo que sea, no le puede resolver los problemas cotidianos a la clase trabajadora. No lo puede hacer. No. Ha sido totalmente incapaz de solucionar problemas básicos como alimentación, trabajo digno y vivienda. No lo puede hacer. Entonces, esa disrupción necesaria, la clase trabajadora la transita y la vive y la lleva adelante como puede, que es lo que tiene a mano, que es la cuestión electoral, y vota más en contra de las propuestas progresistas que a la derecha. ¿No? Creo que no vota a la derecha conscientemente, sino que busca la disrupción desesperadamente, entonces vota lo contrario. Para mí sería un fenómeno parecido al de Milei acá en Argentina, con lo que pasó con Donald Trump cuando ganan las elecciones en Estados Unidos. O sea, la candidata opositora a Trump no hablaba de la clase trabajadora yanqui. O sea, hay desempleo, hay crisis, y hablaban de inclusión, hablaba de lo identitario, hablaba de movimiento LGTB. En cambio, Trump, mal que mal, el tipo planteaba las cosas que le pasaba al laburante yanqui. Entonces tuvo un gran apoyo de la clase trabajadora yanqui, Trump, de los negros, de los latinos, pero justamente porque por lo menos era un tipo que hablaba de lo que le pasaba al laburante, ¿no? Yo creo que, y coincido con esto que vos decías, Guido, en un principio, que son algunas de las cuestiones, de las claves por las que el progresismo, o por las que el progresismo, creo que es el gran responsable, uno de los grandes responsables de este avance de la derecha, ¿no? Para sumar un elemento a lo que alimenta el avance de la derecha, que me parece que es importante entender cómo el progresismo contribuyó al crecimiento de la derecha, es esta
este apoyo a la lumpenización, ¿no? Y a los lumpenes. En Argentina, por lo menos, bastante claro de que no pudieron abordar el tema delincuencia, el tema seguridad, el tema narcotráfico, porque tienen ahí un conflicto ideológico de que no pueden tener una propuesta clara de cómo enfrentar ese problema, ¿no? Entonces lo dejan ser, lo niegan también, incluso. Y la derecha no tiene problema en ser políticamente incorrecto y abordar el tema. Después capaz no concordamos con el tema, con el abordaje, ¿no? Pero así surgen propuestas bastante extremas, porque se dejó crecer el problema, como la que se dio en El Salvador, ¿no? Con Bukele, donde Bukele crea una cárcel gigante y se gana el apoyo del pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un nivel tan grande de descontrol, de crecimiento de este sector lumpen, que terminó afectando al pueblo laburante. Entonces el pueblo laburante quiere una vida medianamente normal, que no haya grupos delictivos, mafias de todo tipo que les jodan la vida, y terminan apoyando al que venga y les diga, vamos a solucionar esto. Vamos a sacar, no, ejemplos en Argentina. Vamos a sacar a los trapitos que le sacan un montón de guita a un laburante que va a ver un partido de fútbol. O que va a ver un recital, ¿no? Otros grupos delictivos de todo tipo que proliferaron. Incluso la forma en que se abordó el fenómeno piquetero, ¿no? De movilizar constantemente para obtener, garantizar ese ingreso, que cuando vino Milei, lo que dijo es, le vamos a dar la plata, pero no tienen que movilizar más. Y tuvo éxito. Bastante éxito. Es decir, neutralizó con mucha facilidad a los movimientos piqueteros, y después agregó la amenaza, ¿no? Si van a las marchas, les sacamos el plan. ¿No? Eso después lo agregaron, ¿no? Pero, ¿qué hicieron primero? Que ya no dependas para cobrar el plan social de pertenecer a una organización. Y a estas cooperativas que muchas veces son bastante fantasmas, que no producen nada. Entonces, como el progresismo terminó consolidando una forma de gestión de la pobreza, que más que una salida de la pobreza, la derecha terminó desarticulando eso con bastante facilidad y poniendo a un sector de la clase trabajadora contra los lúmpenes, ¿no? Y eso es algo a ser abordado para mí. Porque si uno plantea esto, muchas veces te van a plantear de que estás teniendo una posición derechista. Y en realidad, lo que pasa es que lo que alimenta a la derecha es no abordar el problema. Permitir que se expanda a niveles donde genera un rechazo social generalizado y eso es lo que termina llevando a que una política como Bullrich pueda crecer en Argentina con una agenda de mano dura, ¿no? Y que muchas veces es más discursiva que real, ¿eh? Lo aplica, ¿no? Pero digo, no es que estableció un régimen de exterminio de los lúmenes, sino que lo que hizo es poner un poco de orden y de represión para amortiguar la situación, y con eso tuvo resultados políticos positivos. Y haciendo prensa con eso, haciendo propaganda de que ella garantiza el respeto del orden. ¿Y por qué eso tiene éxito? Porque desde el progresismo no se hizo absolutamente nada para poder frenar este problema que afecta a los sectores populares, a los sectores más de la clase trabajadora, ¿no? Sí, los principales víctimas de la inseguridad son los trabajadores, son los pobres, ¿no? Nosotros conocemos un caso de un conocido que decía, mi mujer está cansada de que cada vez que va al trabajo toma el colectivo y le roban el celular. Para que no le roben más el celular, empezó a ir en bicicleta. Bueno, le robaron la bicicleta. Bueno, la principal víctima de la violencia lumpen son los propios sectores populares. Y la demanda, desde hace muchos años, la demanda es inflación, inseguridad, inflación, inseguridad. No hay ninguna respuesta, no hubo ninguna respuesta a ambos problemas. Pero teníamos el DNI no binario, eso sí, eso fue una gran conquista.
Para para seguir ilustrando y también mostrando que incluso hay una complicidad entre los partidos políticos tradicionales y la delincuencia, ¿no? Y que han contribuido a esto de la lumpenización. Yo he trabajado en el Estado, en el 911, y ahí, por la forma de trabajar, uno se da cuenta que, por ejemplo, el Estado reconoce que la policía, sobre todo la provincia de Buenos Aires, maneja narcotráfico, maneja la trata de personas y maneja todo lo que es el tema de los piratas del asfalto. O sea, cuando recibíamos un caso y había que pasarlo a la comisaría local, ¿no? Cualquiera de estos tres delitos a comisaría local no iba, había que pasarlo a personal civil. ¿Por qué? Porque se reconocía que muchos comisarios y muchas regionales policiales, sobre todo del conurbano, manejan el negocio. Entonces, tiene que ver para mí con esto, porque el progresismo no solamente ha dejado que crezca esta cuestión del lumpenaje, sino que lo maneja, lo gestiona y le es muy útil para movilizar. Todos sabemos que, por ejemplo, en muchas movilizaciones se le da cocaína a cierto sector que moviliza. Entonces, esta cuestión está bastante entrelazada, ¿no? Yo creo que en Argentina no tenemos carteles de narcotráfico regionales, como en Colombia, que está el de Medellín, o estaban antes el de Medellín y así, porque acá los carteles son, digamos, las fuerzas policiales, ¿no? Entonces ahí está muy enquistada esta cuestión de la delincuencia y de la seguridad y de la inseguridad con el Estado. Entonces eso lo hace todavía más complicado el tema de atender la política de seguridad, porque justamente el Estado se nutre y está muy entrelazado con esta cuestión de la inseguridad, de la delincuencia. Sí, también los sindicatos, ¿no? Pasa. En los sindicatos también hay bastante, serían organizaciones que no son estatales directamente, pero sucede también ese fenómeno. No sé cómo será capaz en el resto de Latinoamérica, que estamos viendo más el panorama latinoamericano, pero pareciera que el caso Bukele es un síntoma, ¿no? Podemos ver que se hizo una figura popular y con muchos adeptos, justamente, me parece a mí, porque en muchos países la delincuencia y el lumpenaje llega a unos niveles que ni siquiera permite a los laburantes tener una vida de ir del trabajo a casa, ¿no? De poder por lo menos, los explotan, pero por lo menos que cuando vayan a su casa puedan, no esté en riesgo su vida, o que no haya una banda narco cobrándole impuestos por seguridad, ¿no? O para poder sobrevivir, que es lo que terminó pasando en El Salvador, ¿no? Donde empezaron a controlar los barrios estas organizaciones, y fue tal el nivel que se hizo insoportable. Entonces viene alguien con una medida extrema y baja o resuelve parcialmente ese problema y ya se gana al pueblo. Y esos son los peligros, ¿no? Yo creo que mucha gente que está sufriendo a Milei actualmente lo sufre, porque económicamente están peor, pero consideran que con la mano dura puso un poquito de orden. Después eso lo podemos discutir si es verdad o mentira, ¿no? Pero ha logrado, por lo menos en lo discursivo, decir que el que las hace las paga, ¿no? Que es un lema de Milei. Y que produce Bullrich. Y eso terminó generando una adhesión en sectores populares. En cambio, desde el lado del progresismo se reivindica lo lumpen, se lo romantiza, se le da un carácter de casi héroes, ¿no? Incluso los integran a sus filas como líderes políticos o referentes culturales. Entonces, ese contraste termina generando un fuerte rechazo, ¿no? Porque en esto para mí hay que ser claro, la mayoría de la clase trabajadora desprecia al sector lumpen, a la delincuencia. Y hay que saberlo. Y hay que tenerlo muy en claro. Si uno se pone a reivindicar el lumpenaje, estás perdiendo a la clase trabajadora. Yo quisiera plantear algo, y es que, como haciendo un análisis más histórico y transversal, antes de llegar al poder, tanto progresismos como derecha, pareciera que la pobreza es funcional, ¿no? Y la desigualdad. Prometen antes de llegar que van a eliminar la pobreza, el desempleo, la desigualdad. Es como si requirieran de este tipo de elementos disruptivos permanentes en la sociedad para existir, ¿no? Incluso antes de llegar al poder. Y yo pondría otro elemento acá. Yo creo que la derecha a veces con
4 ideas, 5 muy sencillas, con eso ya captan electores, pero no se discute el modelo que hay detrás, que ya es una cosa más compleja. Y lo mismo pasa con el progresismo, ¿no? Hay un modelo atrás que está de fondo. Y en el caso de Bukele, y puede que para otros, habría que poner otro elemento, ¿no? Y es el tema del marketing electoral, ¿no? Que se maneja. El candidato presidencial es un producto comercial, ¿sí? Creo que Milei también tiene un poco de eso. Y seguramente el progresismo también adopta varios de este tipo de cosas. Y entonces la población terminaba eligiendo más una cara, un mensaje, ¿sí? Algo que me captó y no todo un programa de ideas, un programa político, ¿no? Entonces hay una superficialidad a la hora de tomar o no partido por alguno de estos personajes, ¿no? Sí, sí. Me parece que se puede ver también en la reacción que hay ante el éxito que se obtiene con estas campañas mediáticas. Es, bueno, vamos a tratar de imitarlos, ¿no? Muchas veces pasa eso. Si tuvieron éxito con un loquito como Milei, popular, bueno, habría que buscar un Milei pero progre, ¿no? Como que esa sería la solución que buscan a veces. A ver si hay algún youtuber, alguna figura popular que pueda ser similar y que pueda ser alguien candidateable. Bueno, al final estamos abriendo un montón de frentes totalmente interesantes y necesarios, y creo que los podríamos abordar en próximas ediciones, porque si no se nos va a hacer, me parece a mí, muy largo este programa. Este último que tiraste, Iván, bueno, es un tema ríspido, digamos, un desafío de discusión muy interesante. Así que, no sé, si les parece, hacemos un cierre, si alguien quiere agregar algo más a esto y bueno, nos comprometemos para seguir este, para mí, muy rico debate en una próxima. Sí, yo quería cerrar con lo que dije sobre el homenaje, ¿no? Que me parece que es una matriz productiva que, por sus características, reproduce una exclusión social, necesariamente va a generar este problema, ¿no? Entonces, hay un problema estructural ahí, que si no se aborda, se va a perpetuar. Y lo mismo creo que sucede en varios países de Latinoamérica, ¿no? Si hay condiciones para que un sector de la población significativo se meta dentro de organizaciones delictivas como salida, como proyecto de vida, y eso no va a desaparecer. Incluso también va a fallar la política de mano dura. Porque esto no lo hablamos, ¿no? Pero tampoco es sostenible el modelo Bukele. No se sostiene en el tiempo, es el problema de eso. Es una solución que va a traer muchos problemas a largo plazo. Sin embargo, habría que pensar, ¿no? Estos problemas que tienen que ser abordados, ¿no? Cómo hay una interacción entre el modelo, la matriz productiva y esta generación de excluidos que son presas fáciles de organizaciones delictivas, y cómo se puede abordar esto. El abordaje progresista no funciona, ¿no? Claramente, no estructura. Claramente tomando el ejemplo de lo que vos decís, incluso, o sea, tomando también el tema del problema del lumpenaje asociado con delincuencia, creo que todos hemos estado de acuerdo que el progresismo no ha traído solución a nada, salvo parches temporarios, que una vez que se salen esos parches, terminan dejando salir afuera un problema todavía mayor, digamos, ¿no? Sí. O sea que no han mejorado nada, sino que han terminado empeorando y terminan cimentando el camino a la extrema derecha. Y otro tema sería discutir educación, que ya nos excede hoy. Sí, pero también, ¿no? El tema de políticas educativas sería. Claramente. El tema de la devastación educativa, de cómo el progresismo destruyó el sistema educativo con un discurso de inclusión, y en realidad está fabricando analfabetos. Sí, un modelo más reaccionario que el Sarmiento. ¿Cómo? Sarmiento es progresivo en comparación con el modelo actual, hablando. Totalmente. Bueno, absolutamente. Sarmiento es progresivo en muchas cosas, no solo en eso. Sí.
Y tampoco ahora es correcto decirlo, ¿no? Parece No, que es correcto, exactamente. pero Sarmiento es progresivo en muchas cosas, no solamente en la educación. No solamente. Sí. Pero bueno, un síntoma de época también es la reivindicación que se hace cada vez más de la figura de Juan Manuel de Rosas. Eso es altamente, pero da para otro video también. Ahí ya nos metemos. Pero es altamente significativo, significativo. Que, claramente. por ejemplo, un gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que se erige como la gran esperanza progre, tenga en su despacho un gigantesco retrato de Juan Manuel de Rosas. ¿Qué clase de progresista podría ser eso, ¿no? Exactamente. Bueno, gente, gracias a todos. Es importante, creo que lo que hemos desarrollado este debate, vamos a ver qué nos dicen los que nos miran, los comentarios. Los invitamos a todos a que nos comenten, a que nos critiquen, a abrir el debate. Ya como saben, siempre los invito a que difundan nuestro canal, nuestros programas, que nos pongan un me gusta, que se suscriban, ¿sí? A ver si de alguna manera vamos, de a poco lo estamos haciendo, pero si seguimos venciendo este algoritmo de las plataformas, que solo difunden a aquellos que son vistos, digamos, ¿no? Así que muy bien. Me despido a todos, espero que a todos les haya gustado, los despido a cada uno de ustedes, los invito a un próximo programa de este canal y ya prontamente vamos a estar organizando alguna tertulia, ya sea con los temas que quedaron en el tintero hoy o con algún otro tema. Así que adiós a todos. Bueno, gracias. Chao.